Bienvenidos, bienvenidas, yo soy Ernesto, esto es Perfumones y vamos con el vídeo de hoy, que es una reseña compartida, más que una comparación, de tres perfumes muy cítricos, un poquito especiados, aromáticos, pero que tienen algo en común, que los tres son inspiraciones de otros perfumes muy caros, en cambio los que os traigo hoy son muy económicos. Dos son árabes y uno es español, uno es de Zara, concretamente. Supongo que lo habréis visto en la miniatura o en el título. Pues bien, vamos a empezar por la última incorporación de mi colección, que es precisamente el Jean Loup Immortel de Maison Alhambra, antes Inmortal, ahora Immortel, que viene primero, viene en una caja de cartón. Dentro de la caja de cartón está este cilindro, que también es de cartón, con la etiqueta negra, que está curioso. Lo levantas y aquí el perfume viene dentro de esta peana, que va duro, cuesta sacar. Y este es el frasco, que un poco va por el camino, ya sabéis, de los frascos de Louis Vuitton. Este perfume es una inspiración, es un clon de l'Immensité de Louis Vuitton. Y fijaros que tiene mucho peso, mirad qué cantidad de vidrio tiene aquí abajo. El tapón es imantado, pero cuidado, no tiene el frasco tiene peso y el imantado no tiene mucha fuerza. Por tanto, si lo cogemos de ahí, nos va a caer el frasco seguro. En cuanto a la atomización, tiene buena atomización, no es de sobresaliente, pero está bien, está bien. Y me está llegando ya ese golpe cítrico que nos da este perfume, que como os digo, es un clon, una inspiración del Immensité de Louis Vuitton. ¿Y qué tenemos aquí? Aquí tenemos un perfume que nos declara las notas de pomelo, jengibre, bergamota, romero, notas acuáticas, salvia, geranio, ambroxan, ámbar y ládano. Vamos a ver, este perfume, cuando lo atomizas, te da un golpe cítrico, chispeante, efervescente. Pomelo. Pero es un pomelo efervescente, a lo cual le ayuda lo que es el jengibre, y es ácido, a lo cual le ayuda también la bergamota. A partir de ahí, este golpe cítrico no se desvanece. Aunque al principio lo podamos notar un poco sintético, es muy agradable. Y bueno, esto va mejorando en el secado, va mejorando. Pero continúa el toque cítrico continúa. Es un perfume que no tiene gran evolución. Se van incorporando aromas, pero no es un perfume con una evolución muy bestia. No tiene muchos cambios de aroma. Lo que pasa que el aroma ya inicial es muy rico. Cítrico, especiado, efervescente. Aparece el romero, que le da un toque verde aromático muy rico. Tenemos el geranio, la salvia también, que nos van aromatizando el perfume. Toques acuáticos muy suaves, un toque acuático muy suave que prácticamente no tiene mucha importancia, y se van varando con ese toque balsámico resinoso en el fondo, y un ambroxan que le da un golpe de energía, le da un peso al perfume muy importante, la verdad, muy importante. ¿Se parece a l'Immensité? Se parece a l'Immensité. No al 100%, no al 90% quizá, pero sí al 80-85% se parece al Immensité. Yo lo he podido probar, el Immensité lo he probado un par de veces y tampoco, pero vamos, el aire lo tiene. Evidentemente la calidad es muy distinta. Estamos hablando de un perfume que vale 20 euros y el Immensité no sé, pero debe estar por los 300 euros, lo menos. No, tampoco lo sé. Comentádmelo si lo sabéis. Pues básicamente es esto. Es un perfume cítrico, efervescente, que se va aromatizando con toques verdes un poquito acuático y un fondo ambarado, resinoso, y con el ambroxan que le da potencia a toda la mezcla del perfume. Ocasiones, primavera-verano, no tenemos otra ocasión.
es un perfume bastante de semiformal a casual, os diría, muy versátil, en calor muy versátil, lo podemos utilizar en infinidad de ocasiones, no hay edad, yo lo veo más masculino con ese toque de romero, con ese ambroxan, yo lo veo más masculino que femenino, pero ya sabéis que esto es muy relativo. Todas las edades, como os digo, sin ningún problema. Rendimiento, 2 horas de buena proyección, 2 horas de buena proyección. A la sexta hora ya, o sea, ha pasado después de las 2 horas, pasa a una burbuja personal y a la sexta hora empieza a flojear un poco, ya va pasando más a ras de piel, pero yo lo pierdo casi a las 8 horas, ¿eh? O sea, es un perfume que rinde muy bien. Ya os digo, la calidad de las notas no será la mejor del mundo, es normal, es evidente, pero la experiencia olfativa es muy buena, es realmente muy buena. Yo creo que es una buena compra. El Immortel de Jean Lowe Immortel de Maison Alhambra, que como os digo es un clon de Louis Vuitton Immensité. Seguimos, como os decía, con un perfume de Zara. Y os traigo, sabéis que tengo el del año pasado, el que salió primero con la etiqueta crema, pero este es el que han sacado este año, que vamos, el aroma es el mismo, Y aquí tenemos un perfume que va también por Louis Vuitton, pero en este caso Imagination, de Louis Vuitton. ¿Y qué tenemos aquí? Aquí tenemos incluso más ácido, una salida más ácida, con una bergamota, junto con el jengibre, que le da un toque picantoso, ácido, cítrico, bestial. A esto se le une una mandarina también ácida, no es una mandarina dulce, jugosa, no, es una mandarina verde, ácida. Después ya tenemos esos toques de florales blancos, creo que es la flor del naranjo, el azahar. Tenemos un toque un poco afrutado que nos puede dar el cassis, el grosellero, y en el fondo, a medida que ya va secando, lo que tenemos es un fondo almizclado y un poquito ambarado. Tampoco gran cosa. El ámbar no tiene una importancia, no endulza mucho el perfume, no le da un golpe de cremosidad o de balsámico, no. Aguanta bastante bien en el fondo almizclado. ¿Se parece a Louis Vuitton Imagination? Sí, se le parece bastante, y estamos un poco con algo parecido, similar a lo que os decía antes con Immortel. Sí que tiene una salida que la nota es un poco más sintética, que evidentemente cuando hueles la Imagination, que está muy bien, Imagination es un perfumón, Imagination, y que además tiene muy buen rendimiento, Imagination, mejor que el Immensité, por lo que he podido comprobar. Imagination tiene muy buen rendimiento. El Immensité está hecho... Yo creo que está hecho adrede para durar un poco menos, pero darle un poco más de finura, ¿no? Digamos. Pero bueno, está muy bien. La cercanía al aroma, a la experiencia olfativa es buena. Aquí quizá la quinta hora ya flojea, 1 hora y media de buena proyección y el perfume se va reduciendo un poco lo que es la burbuja personal. Y a la quinta hora ya empezaríamos a pasar a ras de piel, y a la sexta ya lo comenzaríamos a perder. Aún así está muy bien, también es un perfume que nos cuesta pues por debajo de 20 euros, creo que nos cuesta, y además creo que está en pack y que nos sale aún más económico. De momento aún está a la venta, en este formato, que ya no es el original de la etiqueta crema, ¿no? Pero bueno, es un perfume que también la relación calidad-precio es muy buena, porque hay mucha diferencia de precio, y es un perfume que, si os gustan los perfumes cítricos efervescentes, es una pasada. Teníamos antes también ese Les Herbes Passen, que a la sección femenina de Zara, que era prácticamente idéntico. Ahí puede que la mandarina incluso sobrepasase un poco más a lo que es la bergamota. Aquí la mandarina entra un poco más tarde, pero está muy bien. Sunrise on the Red Sand Dunes. Y vamos con el último, y es Turati Blue de Afnan. Un perfume fantástico. Ya lo sabéis, de que he hablado muchas veces. Lo reseñé hace más de un año con su hermano, con el Turati Brown.
y son dos perfumes que están muy bien. Los dos Turati son perfumes que están muy bien. Aquí vamos hacia Tiger, hacia Tiger de las gemas de Bulgari. Nos parecemos a Tiger en este perfume. Aquí os diría que el parecido quizá no es tan parecido al Tiger como los otros son parecidos tanto a la Imaginación o l'Immensité. Aquí, digamos, a lo mejor estamos hablando de un 70% de parecido a Tiger de Bulgari. Tiene cosas también de Bleu de Chanel, de Perfume Azul. Por tanto, es más una inspiración que un clon como tal. Al menos esta es mi opinión. Aún así es un perfume absolutamente muy, muy bueno. La presentación está muy bien. No lo he sacado, pero bueno, ya lo sabéis, viene en un cofre muy bien hecho, de cartón duro, que está muy bien. El precio también es un poco más alto que los otros, pero es un precio que está muy acorde a lo que nos dan. Incluso el precio está por debajo de lo que nos ofrece este perfume. Sale con cítricos, no especifica, aunque yo le noto pomelo. Yo le noto pomelo, entre otras cosas. Tendrá bergamota, tendrá más cosas. El perfume se va aromatizando y se va volviendo un poco balsámico, con ámbar, con notas amaderadas en el secado, y en el fondo tenemos almizcle, pachuli y tenemos también especias. El perfume va evolucionando desde lo cítrico, también un cítrico chispeante, va evolucionando pasando por lo aromático balsámico hacia lo especiado almizclado, y está muy bien. Está muy bien. Fijaros que este perfume, que digamos se diferencia a Immortel, que aquí no tenemos el toque verde del romero, no tenemos el toque acuático, quizá el tema del jengibre, al no estar pues realmente no es tan efervescente, pero también tenemos Ambroxan. También tenemos Ambroxan, que aunque no esté declarado, está, y le da también un golpe de energía, un golpe, incluso os diría, hasta metálico, mineral, un poco, que le da mucha potencia y que está muy bien. Os tiene que gustar el Ambroxan, tanto en el Turati como en el Immortel, porque los dos van cargaditos de Ambroxan. Este va más cargadito, este no tanto, pero tiene rendimiento, muy buen rendimiento. También similar a Immortel, puede que incluso un poquito más. A mí me llega a la octava hora, ya muy a ras de piel, pero a la octava hora me llega. Proyecta bastante bien 2 horas, no es tan efervescente, pero se agarra muy bien a una burbuja personal, que está francamente fantástico. Está muy bien, y los tres son para ocasiones muy similares. Primavera-verano. En primavera y verano muy versátiles para cualquier ocasión, para todas las edades. Los tres son más masculinos que femeninos, aunque si los lleva una chica tampoco pasa absolutamente nada. Los tres no tienen una edad asignada, sino que los puede llevar cualquier persona de cualquier edad, y los tres tienen buen rendimiento. Y los tres son muy frescos, muy cítricos, y quedaréis fantásticamente bien con cualquiera de los tres. Ideal para salidas informales, para verano, para ir a trabajar, para uso diario, ir a trabajar, por ejemplo, todos los días. Están muy bien. Además, yo creo que es el que se siente, a las notas se le sienten un poquito más de calidad, es curioso. Creo que también es un poco más caro que los otros, porque este sí que normalmente está por encima de los 30 euros, pero estamos hablando de precios que tampoco las diferencias son abismales, ¿no? Pero sí que puede que tenga un poquito más de calidad. Y estos, amigos, son los 3 perfumes que os traigo hoy. A ver si soy capaz de cogerlos sin que me caigan, lo cual no está asegurado porque tienen formas muy distintas. Pues fijaros, estos son los 3 perfumes que os he traído, así me servirá también para la miniatura. Y 3 perfumes cítricos, muy frescos, y que están inspirados o clonan a 3 perfumes muy caros y de mucha calidad.
Y nada más, amigos, este ha sido el vídeo de hoy, espero que haya sido de vuestro gusto. Si es así, por favor, dejadme un like, dejadme comentarios, suscribiros al canal y nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias, amigos, hasta luego.